Luxación de muñeca. El desplazamiento que se produce entre los huesos carpianos de la muñeca, en especial el hueso grande y el semilunar con el cúbito, se conoce con el nombre de luxación de muñeca y en ocasiones se confunde con lo que comúnmente se le llama muñeca abierta. Este deslizamiento puede ser completo si ambas caras de los huesos dejaron de tener contacto. Si esto no ocurre y existe una pequeña separación, se conoce a este traumatismo como subluxación de muñeca. El paciente traumatizado no podrá realizar ningún movimiento con la mano debido al dolor agudo que sentirá de manera inmediata. El tiempo de recuperación para que esta articulación quede alineada completamente es de 15 días, pero en casos más graves puede llegar a 10 semanas. ¿Cuáles son las causas y factores de riesgo de una luxación en la muñeca? Los factores de riesgo de una luxación de muñeca son caídas deportivas o domésticas. Es común encontrar a pacientes traumatizados en la muñeca después que sufrieron golpes en esta parte del cuerpo al caerse y apoyar en primer lugar la mano. Deportes como el ciclismo son propensos a sufrir este tipo de lesión. Traumatismos previos. Los golpes y traumatismos que ha padecido una persona en la muñeca pueden provocar el debilitamiento de los tendones que sostienen los huesos de los dedos y muñeca. Esto aumenta el riesgo de sufrir una luxación en el futuro. Exigencia articular. Levantar objetos de gran peso o exigir a la muñeca a realizar movimientos repetitivos y constantes provocan el desgaste y contusión muscular y tendinosa continua. De esta manera, se aumenta el riesgo de una dislocación. No utilizar ropa compresiva. El uso de muñequeras en determinados pacientes ayuda a mantener la articulación en el lugar correcto, mejorando la circulación sanguínea. Si no se utiliza este tipo de protección, es posible el deslizamiento de los carpianos con el antebrazo. Debilidad en los ligamentos. La edad avanzada del paciente puede provocar pérdida de fuerza en los músculos y en los tejidos conectivos, lo cual aumenta el riesgo de una luxación. Artritis y otras enfermedades. El desgaste producido en los cartílagos provocan que los huesos se desplacen entre sí. La osteoporosis es un cuadro que afecta de forma directa a la fortaleza de los huesos, lo cual facilita la dislocación. Estrés. Las personas estresadas padecen de contracturas musculares, lo que afecta de manera significativa la articulación de la muñeca. Ante algún movimiento brusco y repentino, las posibilidades de un deslizamiento de los huesos son altas. No dudes en visitar fieldrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.